Saben que Dios es demasiado bueno. Él es maravilloso, Él es glorioso, Él es poderoso, Él es santo, 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 santo. Aleluya. Él es más de lo que usted se imagina, amado. Él es más de lo que nosotros conocemos. Nosotros nos engranamos o nos encaquillamos en un espacio. Ese no es el espacio de Dios. Es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. El Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, amado, pero nosotros no lo hemos dejado. Porque tenemos el Espíritu de vida y andamos caminando, pero el Espíritu de Dios es otra cosa. Y sabe, hay que pagar un precio, hay que anhelarlo, hay que quererlo, hay que llorar, hay que humillarse, hay que reconocer, hay que sanarse para que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Ha comenzado a hacer en alguna persona que ha comenzado a hacer algo, poquito, pero ha comenzado en alguna persona en esta casa. Y usted verá la diferencia del que le sirve a Dios en espíritu y en verdad y del que no adora a Dios en espíritu y en verdad y le sirve. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, amado. No lo ignoren, no lo desobedezca. No se puede manifestar en esta casa por la deshonra que todavía hay en nosotros. Vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que quererlo, anhelarlo, desearlo, amarlo. Y estoy hablando de su presencia y de que Él habita en nosotros. Cantamos muchas cosas allá arriba, pero nada de eso es verdad. Pero somos cantantes, no somos adoradores. Somos cantantes hasta ahora. El que adora en espíritu y en verdad, dice la Biblia que esos son los que Dios busca, que le adoren. Y es para Él deleitarse. Cuando le adoramos en espíritu y en verdad, Dios se deleita con nosotros. Se deleita con lo que hacemos. Se deleita con lo que hablamos. El Espíritu Santo es tan delicado, amado. Por eso es que muchos no lo entienden. Y bueno, y si no lo entienden, lo acepto. Van a decir: ah, pero se volvió fanática la pastora. Ah, pero se cree más que nosotros ahora ya no me habla del Espíritu Santo. Pero sabe, esto no es mío, esto es de Él. Y Él lo hace con quien Él quiere. Y yo quiero que Él lo haga. Él hizo una obra en mi vida y no se va a detener. No se puede detener porque yo no quiero que se detenga. Porque es lo mejor que me ha estado pasando en estos últimos días. Yo sé que voy a tener que pagar un precio. Porque en el pueblo de Dios hay mucho vacío, mucha sequía, mucha necesidad de Dios, mucha falta de perdón, falta de un amor verdadero sin fingimiento, mucha hipocresía. Aleluya. Él inició una obra y no se va a detener, no se va a parar. Y anda buscando gente en quien morar desde el principio, amado. No desde ahora, desde el principio. El Espíritu de Dios anda buscando en quien morar, en quien depositar su gloria, en quien depositar su palabra, en quien depositar la sabiduría que Dios dijo que para nosotros. Su eterno amor, su eterna presencia, su eterna santidad, su fidelidad. Él anda buscando personas, pero el pueblo de Dios está distraído en tantas cosas, está distraído en lo suyo, cada quien por su lado, cada quien, amado, y lo que menos tiene el pueblo de Dios es tiempo. Y sabe, lo que hacen al Espíritu deben de saber compartir el tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios es aparte de tu tiempo, del tiempo del trabajo, del tiempo de reposar, de descansar, de comer, de bañarte. Hay que sacar el tiempo del Espíritu aparte, porque Él es Dios. Tú sacas tiempo para leer la Biblia, tú sacas tiempo para orar, tú sacas tiempo para muchas cosas.
Pero el tiempo del Espíritu es otra cosa, amado. Tiene que haber una intencionalidad en nuestras vidas real. No se puede venir con fingimiento. No se puede venir con doble sentido, ni con desesperación, porque Él no espera. El que tiene que esperar eres tú y soy yo. Y debe comenzar a reverenciarlo de tal manera que Él sepa que tú estás ahí con Él, que tú lo esperas, que haga lo que quiera, que tú lo amas, que tú lo necesitas, que tú lo honras, que tú lo reconoces. Y no lo va a hacer cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Vamos a pagar un precio en su presencia, amado. Y ¿sabe? Cuando vamos a su presencia, lo primero que debemos de hacer es arrepentirnos, es pedir perdón. Es pedir perdón y arrepentirnos. Día tras día, y no es de un día, es de mucho tiempo. Es de toda una vida, no es de un día. Por eso David dijo en el Salmo 51, 11: si nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, fuéramos otro tipo de persona, otra clase de persona, otro tipo de creyente o de cristiano, de nueva criatura, si el Espíritu Santo debe habitar en nosotros, amado. Pero créame que todavía viene, nos visita y se va, no habita. Cuando tú habitas en un lugar es porque permanece, porque te queda. Y si Él permaneciera en nosotros, fuéramos diferentes, fuéramos otro tipo de gente. Y la gente se diera cuenta que nosotros habita la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, porque hay un cambio del cielo a la tierra. Ya no habita tú, sino que, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que yo quiero hacer no puedo hacer. Entonces lo que no quiero, eso hago. Él supo por qué lo dijo, amado. Él no lo dijo por casualidad ni por una emoción. Él lo dijo porque estaba viviendo la vida del Espíritu. Dice David, en un momento de prueba, en un momento de proceso, en un momento que David se había apartado del Señor. Porque cuando usted peca, amado, y yo peco, nosotros nos apartamos de su presencia. Aunque vengamos y nos congreguemos, aunque prediquemos la palabra y visitemos a alguien y vayamos y evangelicemos a cualquier persona, pero la presencia del Señor se aparta de nosotros cuando nosotros pecamos. David le dijo al Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sigue. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David sabía lo que estaba diciendo, porque una gente que no esté viviendo la vida del Espíritu no le puede impartir el Espíritu a nadie. Una gente que esté viviendo en pecado no puede predicarle a otro y la gente creerle y darle testimonio. David le dijo, devuélveme el gozo, porque sabe, el Espíritu Santo en nuestra vida es gozo y paz, dice la Biblia, en el Señor. Gozo y paz en el Señor. Entonces cuando el hombre de Dios se aparta de ese bendito Santo Espíritu, lo primero que se pierde es el gozo. Por eso el apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? No deje que el Espíritu se apague en ti. Permite que permanezca activo, vivo, encendido. Es como una luz encendida. Es como el candelero en el tabernáculo. Dios dijo que tenía que estar siempre encendido. Dijo que no se apague, que hume siempre. El aceite de la unción tiene que estar siempre de ti. No se puede apagar. No me eche de delante de ti. Y era que yo lo iba a aborrecer a David, lo iba a echar. No. Pero David sabía que la presencia de Dios se había apartado de él cuando pecó. Y usted sabe que este salmo habla del pecado que en un momento dado él cometió con Betsabé. Sabía que la presencia se había apartado. Y era lo que David le estaba diciendo. Mira, David era un hombre del Espíritu. ¿O acaso usted cree que Dios decía que David tiene el corazón conforme de él por otra cosa? No. Es porque este hombre, este muchacho, desde su juventud, sabía quién era él. David era un adorador, amado. Yo estoy seguro que David, todos estos salmos que escribió, no lo escribió después que fue rey. Yo creo que lo escribió cuando estaba en el campo con las ovejas, adorando a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David sabía quién era Dios.
David era un adorador. Tremendo adorador. Y si te vas a los salmos y buscas todos los salmos que escribió este hombre. Y los salmos, amados, nosotros lo hemos visto livianamente como cualquier cosa. Pero los salmos no son cualquier cosa. Los salmos son medicina a tu alma. Los salmos son revelación del cielo. Los salmos son inspiración del Espíritu Santo. Los salmos no son cualquier cosa, iglesia. No lees un salmo por leerlo. Cuando tú lees un salmo, te está dando el Espíritu de Dios. Está inspirándote a conocer a Dios, a adorar a Dios, a volverte a Dios, a arrepentirte delante de Dios. Eso es lo que dicen los salmos. Por eso este salmista, no en vano le pusieron el salmista a David, porque era un hombre de adoración profunda del Espíritu. Por eso sabía David, mira, y sin el Espíritu de Dios David no podía escribir estos salmos. Por eso fue que dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no está hablando del espíritu humano, del hombre, está hablando del Espíritu de Dios. Y aquel que se hace necesario, que se haga uno con el tuyo, con tu espíritu. ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga conmigo? Que me mate. No como dijo Miguel, ahora no quiero lo que Miguel dijo, que me entierre por la mitad, no. Eso habla de fundamento. Cuando yo quiero morir, amado, eso habla de espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu es el que da vida. No me eches de delante de ti. ¿A quién le estaba suplicando David? ¿A Dios el Padre? No. ¿A Jesús el Hijo? No. Al Espíritu Santo. Porque ahí está diciendo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Es decir, que había un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando del antiguo pacto, de la ley. No hubieron muchos llenos del Espíritu Santo. Hubieron muchos que lo visitó el Espíritu Santo, pero lleno, poco. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso es el nombre de Dios. Mire, amado, yo sé que usted es libre, en esta casa somos libres todos, pero usted es libre de predicar lo que usted quiera, claro, conforme a la Escritura, y que el Padre esté con usted. Pero usted sabe una cosa, cuando un hombre de Dios tiene una dirección del cielo, no se sujeta a los tiempos, no se sujeta a los sentimientos, no se sujeta a los pensamientos, se sujeta al orden divino del cielo. Y nosotros como seres humanos, llamándonos cristianos, con mucho tiempo en el Evangelio, debemos volvernos esos hombres que podamos ir el Espíritu. ¿Qué el Espíritu quiere que nosotros hagamos? ¿Qué el Espíritu Santo quiere que nosotros hacemos? Que hablemos, cómo actuemos. Debemos decirle que nos guíe, que no quite de nosotros ese Santo Espíritu. Para que un espíritu noble nos sustente. ¿Qué es el sustento? Es el aliento de vida. El sustento. Es como lo que tú te comes todos los días. La gente habla del sustento diario, habla de la comida de las 12, del desayuno y de la cena. Pero cuando habla de un sustento espiritual, habla de qué? De ese aliento de vida, de aquel que desde el principio se sopló dentro de nosotros y que está con nosotros, dentro de nosotros. Así que todo hombre aquí, mujer, que ha sido lleno del Espíritu Santo, mire, mejor mídale al Señor que le quite la vida antes que le quite su presencia. Aleluya. Porque eso es lo que hacían los hombres de Dios. Decía, Señor, si no, tu presencia no va conmigo, no me envíe. Hombre, claro que sabían lo que estaban, amado. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíe, Dios, no me suelte. Porque el pueblo de Dios ahora, amado, no quiere esa presencia. Y no cualquier presencia. Una presencia que permanezca. No una presencia que venga y se vaya. Porque eso es lo que me llama la atención. Que Él vino y se quedó con nosotros. Y hasta ahora nosotros lo tenemos como un visitante. Como uno que viene y que se vaya. Y que vuelva cuando yo lo necesito. Cuando usted le diga, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Porque lo necesita en el instante. Porque tiene una necesidad. Porque está pasando por una aflicción. Pero cuando la aflicción se va, el Espíritu Santo se puede ir para donde quiera, porque ya no lo necesitamos. Por eso no se ha quedado con nosotros para siempre. Y sabe, por el entendimiento que tenemos y la claridad que tenemos por el Espíritu mismo, debemos decirle al Espíritu Santo que se quede con nosotros, que no se vaya, que si haga necesario pagar un precio, que lo paguemos, que estamos dispuestos a morir si es necesario.
Yo te puedo mostrar tantas cosas por la palabra, amado. Hombres que estaban dispuestos a dar la vida para que esa presencia no se apartara, para que ese bendito Espíritu Santo no lo dejara. Sigue el 12. Mire, este hombre había perdido el gozo. Entonces le pedía al Espíritu Santo que se lo devolviera. ¿Usted sabe cuánto de nosotros pedimos el gozo por un momento? ¿Y quién usted cree que se lo va a devolver? Padre, mira, papá bonito, va padre. De la boca para afuera, amado. Eso hay que pagar un precio aquí adentro. Hay que pagar un precio en las rodillas. Hay que pagar un precio quitándonos el sueño. Hay que pagar un precio largando lágrimas que salgan del Espíritu. Lágrimas que salgan de adentro. Que la palabra te golpee de tal manera que el Espíritu se quebrante y las lágrimas salgan. Yo decía hace como 2 semanas que prediqué atrás que nosotros no anhelamos vivir la vida del Espíritu porque oramos 15 minutos, 10 minutos, 5. Cuando nos botamos oramos media hora. Pero de ahí no paramos como cansado, agotado, con sueño o con hambre, o corriendo a irnos. Nunca dejamos que el Espíritu Santo nos hable, nos muestre cosas. Que nosotros entendamos por el Espíritu que Él terminó la oración con nosotros ya. Porque dice la Biblia que nos enseña a orar como conviene, pero esperamos que nos enseñe. Vuélveme el gozo de tu salvación, no de mi salvación, no. De tu salvación, porque es de Él. Es de Él. Entonces aquí dice, y Espíritu, entonces el de Él, noble me sustente. Si el gozo de la salvación lo perdemos, amado, créame que la angustia no se va de nosotros. Y la desesperación. Y nos quita el sueño. Y nos quita el sueño y el hambre nos lo quita. Si usted sabe, amado, que la salvación la perdió por algo. Pero qué bueno que casi no la perdemos, iglesia. Solamente como que la dejamos por ahí. Y cuando queremos la recogemos. Solo se pierde cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Oiga qué cosa. Solo por eso podemos perder la salvación. Que usted blasfeme. Tengo una blasfemia en contra del Espíritu Santo y no haya un arrepentimiento. Hay una dureza de corazón y habla en contra del mismo Espíritu o del mismo Dios. Aleluya. Del mismo Espíritu, dice la Biblia, porque si fallamos a Cristo, nos perdona. Si fallamos a Dios el Padre, tenemos perdón. Pero al Espíritu, oiga, si es importante el Espíritu Santo en nosotros, amado, que dice que la única blasfemia o la única negación que nosotros tengamos en contra del Espíritu no será perdonado. Por eso este hombre decía, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque podía ser que devuelto. Y Espíritu no me sustenten. Es decir, que el sustento del Espíritu, es decir, no se sentía sustentado por el Espíritu. No hablando del santo, del suyo. Aún el de él estaba quebrantado. Aún el de él estaba débil, desesperado, desconsolado, porque sabía que había pecado contra Dios. Aleluya. Sigue. Yo no sé si usted cuando le falla a Dios le dice esa cosa, amado, porque allí lo dijo David, pero sabe una cosa, la dejó escrita para nosotros. Ahí la dejó plasmada para nosotros, para que nos podamos volver a Dios y saber cómo arrepentirnos. Y no es malo que tú lo cites y quieras aplicártela a tu vida, porque para eso son ¿qué? Las Escrituras. Son las que tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Dice la Biblia que son espíritu y son vida. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Oye, qué cosa. Es decir, que cuando una gente está en esta magnitud, que una gente haya perdido el gozo, una gente que haya perdido la salvación, una gente que no siente el Espíritu de Dios, ¿qué puede enseñarle a otro? ¿Usted sabe por qué debemos recuperar eso, amado? Porque no se lo podemos enseñar a nadie si usted no lo tiene. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y usted dice, pastora, que no lo tengo. Claro que sí. Dame Génesis 1:2. Sí tenemos el soplo de Dios. Génesis 1:2. Aleluya. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mírenlo ahí, se movía sobre la faz de las aguas. En la semana pasada Lolita tocó ese tema de Génesis
Hablando del Espíritu Santo, del movimiento del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa, amado? Porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque si hay algo que el Espíritu no se mueve, porque está muerto. ¿Qué fue lo que el Espíritu hizo? Que le dio vida. Le dio vida a la creación. Porque dice que había un desorden. Ahora, ¿qué es lo que vemos también? Que donde hay desorden, iglesia bendita del Padre, Él no se puede mover. Y es desorden físico, no, donde hay desorden espiritual primero. Tiene que ordenar todas las cosas. Porque si tú no le entregas todas las cosas que tiene a Él, Él no puede entregarte lo de Él. No lo crean. No lo crean. Hablando Rosa aquí, la pastora, el Espíritu Santo es un negociante. Hablando yo, no lo dice la palabra. Es un negociante, Él negocia contigo. Entrégame lo tuyo, entonces yo te entrego lo mío. Nadie que esté lleno de otra cosa recibe el Espíritu de Dios. Aleluya. No se equivoque. Por eso el pueblo de Dios ahora tiene mucho guau guau guau. Muchas emociones. Mucho fuego. Pero es una apariencia. Bendito Dios. Porque el Espíritu Santo no es una emoción. Es una convicción en el Espíritu. Da seguridad. Una evidencia. No tiene que decir que lo tiene porque se va a evidenciar. Porque si es una persona, y yo creo que lo es, tú no tienes que hacer nada por él. Él lo hará por él mismo. Hasta que no le entregamos todo, nadie puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Porque para nosotros llenarnos, amados, todos, debemos vaciarnos primero. Y no entregarlo por fuerza, ni porque yo te señale, ni porque te diga, no. Eso es una convicción de tu espíritu. Eso es una negociación de tu espíritu a espíritu. Porque ni del alma es. Porque lo que es del alma es pasajero. Porque lo que es del alma se cansa, termina, se agota. Pero lo que es del espíritu permanece para siempre. Porque el espíritu es eterno. Dame a Génesis 2:7. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, como usted quiera llamarlo. ¿Qué fue lo que sopló? Aliento de vida. Entonces lo que está diciendo que sopló el ruá de Dios dentro de nosotros. ¿Qué fue lo que sopló entonces? El Espíritu. Aleluya. El Espíritu. El soplo de Dios. Una gente, un ser humano sin el soplo de Dios tiene vida. Se muere, ¿verdad? Entonces por eso dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces ¿por qué queremos vivir sin el Espíritu, amado? Si es el que da vida. ¿Usted entiende? Si el Espíritu es el que da vida, ¿por qué vivimos sin el Espíritu? Entonces lo que quiere decir la palabra, no yo, que cuando usted no anda en el Espíritu, ¿anda cómo? Muerto. Muerto. ¿O acaso la Biblia no dice que el que no le sirve a Dios, que el que se ha apartado del Señor allá afuera, está muerto para Dios? ¿No dice la Biblia que cuando una persona se aparta de Él, para Él está muerto? Aleluya. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y usted dice, bueno, pero eso somos nosotros. Sí, somos nosotros. ¿Sabe lo que hizo Dios cuando sopló ese aliento de vida? ¿Nos dio qué? Vida. Y no nos dio cualquier vida, nos la dio en abundancia. Oye bien, cada vez que Dios ha querido venir y hacer algo con los hombres de Dios, ha venido el Espíritu Santo a ellos. En el principio vino el Espíritu Santo y se movía sobre la faz de las aguas. Quiere Dios construir un hombre del polvo de la tierra y viene y le sopla espíritu de vida. Viene el Espíritu de nuevo a soplar al hombre. Cuando Dios llamaba a un hombre de Dios en la antigüedad, amado, ¿qué era lo primero que le daba? El Espíritu. Tenía un trato con él. Se le apareció a Moisés en una salsa. ¿Quién usted cree que era? Aleluya.
Los hombres de antes no vivían solos. Los hombres de antes vivían por el Espíritu, hablando de Moisés, hablando de David, hablando de Gedeón, hablando de Samuel. Cada hombre de Dios de la antigüedad tuvo un trato con el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Eso me llamó mucho la atención. Que hoy se quedó con nosotros, amado. Que él visitaba a esos hombres de Dios. Mire, es tan terrible la cosa que en un momento dado viene y se le mete a Saúl. Y comienza Saúl a profetizar. Pero se iba. Porque después dice que vino otro espíritu, entonces atormentaba a Saúl. Es decir, que cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo y lo pierde, posiblemente venga otro espíritu y lo posea. Aleluya. En un momento se arrebató junto de los profetas a Saúl y comenzó a profetizar por el Espíritu. Pero yo me imagino, no lo dice la Biblia, que se descuidó, que se durmió. Y vino un espíritu malo de parte de Dios y ¿lo qué? Y lo atormentaba. Pero venía otro hombre lleno del Espíritu Santo con un arpa en la mano, llamado David. Y dice que cuando David tocaba delante de este hombre, el espíritu malo ¿qué? Se iba. Dios mío. Entonces lo que estoy diciendo en esta mañana es que todo hombre de Dios debiera estar lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, amado. Es la garantía. El Espíritu Santo que hace la diferencia en nosotros. Entonces, cuando nosotros los hombres de Dios no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de cualquier cosa menos de Él. Aleluya. Aleluya. Por eso usted no puede venir a la casa del Señor, llamándose la iglesia de Cristo, a distraerse, amado. No. A dejar que un espíritu de distracción le tome el teléfono, le tome la mente, porque sabe. Es un coro que cantan los, ¿cómo le decimos? Los hermanos más consagrados de ropa. Que dice que el diablo anda como un león y se mete a las iglesias. Y parece que ellos sabían que era verdad, que visitaba la mente de la gente donde quiera que esté. Usted sabe que el enemigo es tan astuto, tan tremendamente sabio y astuto, porque no hay ningún diablito mentiroso, inocente. No. No se imagine eso. Es muy sabio, es muy poderoso. Señor los reprenda. Ahora, que usted y yo tenemos es más poderoso, porque si tiene al Cristo vivo, al Cristo de la gloria, y está lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ay. No podrá. Pero sabe, cuando usted se hinca a orar, amado, por eso que usted no ora más de 5 minutos, porque él viene y le dice, párate de ahí, ya te cansaste, ya oraste, ya terminaste. Ay, se están quemando la habichuela. Pero tú tienes que ir para el canal, para la farmacia, comprar una pastilla que se te olvidaron. Todos los recuerdos habidos y por haber vienen ¿a dónde? A la mente cuando usted está orando. Pero pues si nada más a mí, ¿qué me pasa? Pero yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Usted sabe la guerra que usted tiene que echar de rodillas para que esos pensamientos se vayan. Le pasa un gas por la barriga. Ay, dice, dame a beber agua que tengo sed. Mire, cada vez que él viene y interrumpe su intimidad con el Espíritu, su comunión con el Espíritu Santo, usted tiene que comenzar de nuevo. Tiene que comenzar de nuevo, porque cuando se interrumpe la comunión, el Espíritu Santo no se mueve. Si había algún quebrantamiento, usted se paró, se fue. Bueno, a mí, ¿qué me pasa? Porque a mí sí me pasa. Es una batalla continua, amado. Es un tiempo tremendamente continuo en comunión, en humillación, no en guerra. Porque si te hablamos de una guerra, no es con el diablo la guerra. La guerra es con los pensamientos, con los sentimientos, con los embates de los aires, amado, que tratan de quitarte la comunión para que no acceda al Espíritu, a lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios quiere decirte en ese instante, en esa comunión íntima con Él. Por eso que debemos estar a solas. Por eso que dice la Biblia que cerradas las puertas, entre a tu habitación y ore a tu Padre que estás en los secretos. Pero sabe, las puertas que tiene que cerrar no son las de la habitación. Son estas guerras internas que no nos dejan orar, no nos dejan en comunión, no nos dejan intimidad. Aleluya. ¿Usted sabe cuánta gente se acuesta y ora acostado?
Pero cuando usted ora acostado, usted no está orando. No lo crea. No está orando. Nunca se ha manifestado el Espíritu Santo a una gente que esté orando acostado. Usted no está pagando un precio. Usted no está entregando nada. Usted se está rindiendo a la carne. Usted se está rindiendo a lo que usted quiere. Usted se está rindiendo al cansancio. Usted se está rindiendo a lo que le dice la mente. Ah, no, Dios te oye en cualquier lugar que esté. Eso no hace nada. Claro que Dios te oye. Ahora lo que no hace es que no actúa el Espíritu en tu vida. Pero Él te oye. Claro que te oye. Aleluya. ¿Usted sabe, amado, por cuántas cosas contritamos nosotros al Espíritu Santo? ¿Por cuántas? Y una de las más terribles y de las que más se da en las iglesias es la murmuración. No le voy a dar la cita porque usted se la sabe, ¿verdad? ¿Se acuerda la contradicción de Coré? ¿Usted se acuerda? A nosotros a veces la Biblia se nos olvida y piensa que lo que pasó en el Antiguo Testamento ahora no puede pasar. Por nada del mundo puede pasar, porque estamos en la gracia, porque somos hijos de Dios, somos hijos del Abba Padre y fuimos perdonados. Gracia, siempre gracia. Salvo, siempre salvo. Pero déjame decirte que no. Yo no creo en salvo, siempre salvo. Eso es mentira. La comunión de los santos es una intimidad día a día con el Espíritu. La comunión de los hombres de Dios es una intimidad día a día con Cristo, con Él, con su palabra, con su justicia, con su santidad. Por eso lo llama ser santo. Y mire qué cosa, Datán y Abirán, ellos dijeron, bueno, nosotros somos hombres de Dios también, estamos aquí en la congregación con Moisés. ¿Por qué Moisés cree que Dios no le va a hablar a él? Dice, y murmuraron contra Moisés. ¿Y sabe lo que aconteció? ¿Saben? Dice que la ira de Dios se encendió. Y mire, Moisés era un hombre de Dios tremendo. Quería contender con el Señor para que no lo matara, para que no lo destruyera, porque Dios solo dijo, ay, voy a destruirlo. Ay, quítate del medio que voy a destruirlo. Yo digo, pero por murmurar nada más. Wow. Ah, pero oye el secreto, no fue por murmurar solamente. Es que murmuró primero del hombre de Dios, del que estaba lleno del Espíritu Santo, de Moisés, de Dios. Porque, ¿sabe? Era lleno del Espíritu Santo, Moisés, ¿oíste? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que Dios mismo lo entierra. No es cualquier hombre. Un hombre que baja del monte con la presencia de Dios en su rostro transfigurado. No es cualquier hombre. Un hombre que baja a la tierra a hablar con Cristo, a transfigurarse. No es cualquier hombre. Era un espíritu. Estoy hablando de la transfiguración cuando vino Moisés y Elías. ¿Se acuerdan? A hablar con Cristo a la tierra. ¿Se acuerdan? Vino en gloria. Wow. Moisés no fue cualquier hombre. La muerte de Moisés no fue cualquier cosa. El mismo Dios lo enterró. ¿Quién dice la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que Dios ha hecho eso? ¿Con quién? Solo Él. ¿Por qué? No sabemos. Son misterios de Dios. Y Moisés quería interceder, porque era un hombre manso y humilde y bueno. Él había intercedido otras veces y Dios había detenido el juicio, la mortandad, ¿se acuerdan? Cuando intercedía, Dios paraba la mortandad. Pero en esta no hubo oportunidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque no fue solamente que murmuraron contra Moisés, el hombre de Dios. Murmuraron a Dios mismo, al Shaddai, al gran yo soy. A Él mismo murmuraron. No fue a Moisés que murmuraron, porque tú estás viendo al hombre de la tierra, pero lo que hay detrás del hombre de la tierra, ten cuidado. Ten cuidado. Y aparte de eso, ¿cuántos habían con Moisés? Con Datán y Abirán. Dime el dato, dale, ¿cuántos habían? 70,000. Era un gran número de gente que se llevaban entre la cola. 350. Como 350. 950. Un gran número de gente conquistaron con su murmuración. Dividieron el pueblo de Dios. Y Dios no iba a permitir eso, iglesia. Pero qué bueno que aquí no hay. Y si hay, nos arrepentimos y pedimos perdón. Porque reconocemos las escrituras y sabemos que es verdad. Y que el Espíritu de Dios nos conoce y que escudriña todas las cosas.
murmuraron contra Moisés. Pues ahora este se cree que además es que Dios le habla. Pero ahora este se cree. Y conquistaron este grupo de gente porque ellos querían gobernar. Ellos querían mandar, liderar. Oye, qué cosa. Pero no sabían que no era contra Moisés, la cosa era contra Dios. Y dice la Biblia, amado mío, y tú lo sabes, solamente te estoy parafraseando algo, que la tierra se abrió. Oye, que el infierno abrió su boca. No fue la tierra solo que se abrió, fue el infierno. Por eso mucha gente dice que el infierno está en la tierra. Porque abrió su boca, amado, y se lo tragó vivo. Yo no sé si ustedes vieron por lo menos la película. ¿La han visto algunos? Dice que la tierra abrió su boca y se lo tragó vivo. ¿A ellos solo? A su familia, a su casa, a su vaca, a su bueyes, a su ganado, a los que estaban con ellos de acuerdo. Porque cuando tú vas a murmurar de alguien donde otra persona participa, esa persona de tu pecado. Así que hoy yo te aconsejo, iglesia del Padre, que no le acepte a nadie que vaya a tu casa a murmurar a nadie. Porque cuando murmuramos a alguien, el Espíritu Santo se contrita y no fluye en tu vida. Y sabe que pecaste. Si no, ahora tienes que pagar un precio de semana llorando delante de Él para que te perdone y vuelva a tu vida. O yo no sé si es a mí que me pasa nada más. Ustedes no lo han experimentado, algunos de ustedes. Aleluya. Porque de que fallamos, fallamos. Pero ¿sabe para qué es eso? Eso es para que respetemos su presencia. Eso es para que sepamos que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Espíritu Santo no habita en templos sucios. Porque el Espíritu Santo se contrita. Podemos estar fluyendo en el Espíritu y llenos del Espíritu y hablando lengua. Cuando soltamos la lengua, se fue gozo. Se fue la presencia. Se fue el Espíritu de Dios. Ay, pero qué precio pagado para que vuelva. ¿Qué precio? ¿Cuánto desvelo? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto limpiarte aquí para que vuelva? Por eso dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. Oye lo que está diciendo, que quiere encontrarnos llenos el día del arrebatamiento, el día de ser redimido, lo quiere encontrar lleno de su presencia. No lo contriste, iglesia, no lo contriste. Yo te estoy diciendo algo que estoy experimentando. Tú ves cuando sale una chispa de un fuego, ¡fum!, que sale volando para allá. Hasta ahora eso es lo que tengo. No tengo el fuego, no, tengo una chispa. Pero amado, me meto en el fuego y me quemo, porque me quemo si no me muero. Porque tengo una decisión clara, porque no es mía, es de Él. Pero hablando del Espíritu, la Biblia mía dice, y la tuya, que seamos llenos. Y no de arroz, ni de habichuela, ni de murmuración, ni de enojo. No, ni de falta de perdón, ni de ira. No. Es del Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Por eso es que David dijo: no lo quite de mí, no deje que se vaya, porque perdí el gozo, pero devuélvemelo, porque sin ese gozo no podría predicarle a los transgresores, sin ese gozo no podría decirle a nadie que se arrepienta, sin vivirlo yo, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces cuando él se dio cuenta que el Espíritu verdaderamente lo sustentaba, sabía que Dios lo había perdonado. Así que cuando te arrodilles, vas a ver si eres perdonada o no. Cuando sientas que el Espíritu está contigo, cuando sientas su presencia, cuando te sientas libre. Pero no hoy, mañana no. Es todos los días de nuestra vida. Todos los días. Es una comunión íntima con Él. Es una entrega total a Él, al Dios verdadero, al Cristo que resucitó. ¿Por medio de quién? Del que Él nos dejó, del que Él nos soltó, del que sopló el aliento de vida en tu espíritu, del que es desde el principio. No lo pierdas, no te equivoques. Él no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, pero nosotros ahora andamos en soledad, nosotros ahora andamos en orfandad. ¿Cuánta gente en las iglesias huérfana? Porque no tiene paternidad.
y no la quiere. No que no se la dieron, es que no la quieren. Porque cuando te desliga del que puede cubrirte, del que puede bendecirte, del que te puede guiar, del que te puede enseñar, del que te puede soplar, lo hace voluntariamente. Lo haces tú, no es Él, eres tú. Él no nos dejó solo. Ya Él pagó un precio por nosotros en la cruz y se fue al cielo. Y dijo, reciban. Quédense ahí, reciban. Ah, pero no tenemos tiempo para quedarnos, para esperar. El tiempo no ha robado todo lo que Dios quiere tener, ha querido traerle a la iglesia en este tiempo. El tiempo nuestro, amado, el sistema nuestro nos lo ha robado. ¿Cuánto tiempo pasa en el teléfono? Yo no uso teléfono, pero me robaba el tiempo la tele. ¿Saben? Hasta 3 horas viendo programas cristianos, viendo mensajes, algunas películas cristianas se aparecían, algún documental. No veía nada que me llevara a pecar. Pero esas 3 horas, ¿qué? ¿Tú te imaginas si de esas 3 horas le daba 2 al Espíritu Santo para que se comunicara conmigo en oración y en lectura de la palabra y en intimidad con Él y arrepintiéndome? Voy a descansar una porque tampoco te estoy diciendo que te vuelves esclavo. Pero dice la Biblia que somos esclavos de Cristo, ¿o no? Pero yo perdí esas 3 horas en la televisión. Y usted, amado, usted, pregúntese usted, no me lo diga a mí porque no tengo que saber. ¿En qué usted pierde 3, 4, 5 horas? ¿En qué? ¿Duerme? ¿A quién visita? No sé con qué vecina se pasa el día quitando la pluma a la gallina. No sé, o quizá barriendo el patio y echando la basura para un lado. ¿En qué se pasa esas 3 horas? Porque de que tenemos tiempo tenemos. Porque no es lavando, lavamos rápido y hay sol. No es cocinando, porque en media hora, 1 hora cocinamos. ¿En qué nos pasamos todo ese tiempo? Dándole gusto a la carne, descansando, pero con esta en la mano. Porque esta es una estrategia del mismo infierno para los cristianos. Ahora, para los que son del Espíritu no. Porque los que son del Espíritu saben guiar las cosas como en el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que dice? Los que son de la carne es que se dejan dominar de esta cosa de la carne. Ahí estábamos todos. Ahí estábamos todos. Ahora, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo ahora? Que yo quiero que tú entiendas que el Espíritu de Dios te quiere sacar de ahí. Amén. Lo entendí. No me ha sacado por completo, pero lo entendí. Lo entendí, amado. Lo primero que pasó fue, sin darme cuenta, que cambié el televisor. ¿Entiendes? Cambié el televisor porque era de los viejitos del tiempo antiguo. Y no cogí internet. Ahora puse un internet. Y en ese internet, cuando le doy al botón, ¿qué sale? Película cristiana y alabanza. Y coro, ripiado, ya usted sabe. ¿Sabe, amado? A la iglesia se va buscando una expectativa. A la iglesia se va a creer. A la iglesia se va a recibir. A la iglesia se va a adorar. Pero a ser impartido de poder. A la iglesia no se viene a ocupar una banca, iglesia. No. Él va a tener, Dios mismo, que poner hambre y sed en nosotros. Para que nos volvamos a Dios. Para que nos volvamos al principio. Para que nos volvamos al primer amor. Porque ese es el primer amor. No es a ti. Cuando yo ame a Dios de tal manera, a ti te voy a amar igual. Pero es Él primero. Porque cuando dice, ay, que la iglesia no es, no, es que se ha perdido la intimidad con Él. Con el Cristo vivo. Se ha perdido la intimidad con el Espíritu vivo. Se ha perdido esa intimidad. Iglesia, desde el principio ha querido bendecirnos. Desde el principio se ha oído decir de esta congregación, iglesia amada. Y mire, hemos perdido porque hemos retrocedido. En todos los tiempos ha venido queriendo bendecirnos, llenarnos, bautizarnos. Inició desde el principio, bautizando hasta los niños en esta casa. Porque le dábamos espacio, le dábamos lugar. Pero hoy nos hemos vuelto duros, hoy nos hemos vuelto apáticos, secos. Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos intimidad. Y se da una vez gloria a Dios, aleluya. No, amado. Si Daniel oraba 3 veces al día y no estaba congregándose. Porque Daniel oraba 3 veces al día porque era una costumbre. Eso era muy de él. Daniel sabía, dice que abría la ventana y oraba hacia Jerusalén. Daniel sabía qué era, dónde era su oración. Era una intimidad correcta, a la presencia, al lugar correcto, al lugar santo, hacia Jerusalén. ¿A cuál Dios tuvo que le servía? ¿Al Dios de los egipcios o al Dios de Jerusalén? Al Dios de Jerusalén. Por eso que abría su ventana y oraba al centro
allá. Llevaba su espíritu. Y yo estoy segura que también decía, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque en el lugar que estaba se podía perder el Espíritu. Imagínense ustedes nosotros si nos dejan entrar a cualquier lugar que no sea de Dios. Cuando viene a ver estamos, ya usted sabe, desacatado allá adentro. Pero el hombre espiritual, donde quiera que esté, sabe que el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu que está dentro de ti te dice, hey, cuidado. Yubelki, cuidado. ¿Se acuerda de Yubi? Cuidado, no peque. Usted sabe lo que me está pasando. Que a veces alguien me pone una conversación y lo estoy oyendo y me dice el Espíritu Santo, cierra la boca. Cierra la boca porque le dije, no quite de mí tu presencia, no quite de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame, porque sola no puedo. Y si caigo me voy a arrepentir. Y si caigo me voy a volver a ti con gemido, con lágrimas, hasta que me devuelva tu presencia. Porque ya no quiero vivir sin ella. Pero eso es mío. Que voy a tener que pagar un precio así. Que no me van a aceptar. Sí, el proceso va. Yo estoy segura de eso, que el proceso va. Que me van a señalar, que me van a murmurar, que van a decir, ay, mira la santa, ahora vamos a hablar ya del Espíritu. Ay, pero ¿cómo era? Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así quiero que sea. Así quiero que sea. Así quiero que sea. Y Dios lo sabe. Hace tiempo que Dios estaba tratando conmigo, iglesia, créeme. Créeme. Venía el Espíritu Santo, me arrodillaba y me hablaba y se iba. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo de oración. Porque no le confesé mis pecados ocultos. Por eso ese Salmo 51 es un salmo tremendamente del Espíritu. Porque no le confesaban mis pecados ocultos. Y usted le estaba la pastora en pecado. No. Pero hasta uno murmurar, hasta uno pensar mal, hasta uno desear, querer cosas, airarse, cosas viejas que el Espíritu le trae a memoria y tú tienes que confesarle delante de Él. Porque Él no conoce, Él conoce tu adentro, Él conoce tu acostarte y tu levantarte, Él conoce todo lo íntimo tuyo, Él conoce tu secreto, Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento. Nada va a estar oculto del Espíritu de Dios, nada. Nada es oculto. Todo es revelado ante la presencia del Espíritu Santo. Por lo cual cuando te arrodilles, no vaya con hipocresía a decirle, ay, tú me conoces. Él no te conoce. El que te conoce más eres tú. Hasta que tú te le des clara, entonces Él empieza a conocerte. Aleluya. Aleluya. Yo lo que sé, iglesia amada, yo lo que sé, que lo necesitamos todo, pero Dios va a comenzar por 2 o 3 primero. No vamos a comenzar por todo, no, créame, porque así lo sé por el Espíritu. Pero con la primera que ha iniciado esta obra conmigo. Así que sobrelléveme, ore por mí, porque no es fácil. No es tan fácil. No es como comerse un mango gloria. Solamente estoy parada en la puerta, diciéndole, rogándole, suplicándole que me deje entrar. Que me deje entrar. Que haga conmigo lo que quiera, pero que me deje entrar. Que me deje entrar, que me abra, que me deje entrar. Que lo amo, que lo necesito. Que tuve mucho tiempo pensando sola, hablando sola, guiándome sola, haciendo tantas cosas. Ustedes saben el sentido que lo digo, ¿verdad? Pero ahora quiero su corrección, su perfecta, no la permisiva. Muchas cosas hacemos en el permiso, pero la perfecta no. Es ahí donde debemos movernos, en la perfecta. Haciendo tantas cosas en el permiso de Dios. Y Dios nos permite hacer cosas en su permiso. Pero no es tan bueno como la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere en estos últimos tiempos. ¿Y sabe por qué Dios va a venir con eso a la iglesia? Con esa llenura, con ese mover, con esa revelación del Espíritu, con ese buscar, con ese entregar. Porque son los últimos tiempos, amados. Son los últimos tiempos. Y la palabra de Dios debe ir cargada del Espíritu. Aquí hay mucha gente poderosamente intencional con la palabra. Pero debe ir acompañada del poder del Espíritu Santo. Porque esas son espadas de doble filo. Pero cuando están llenas del Espíritu Santo. Son espíritu y son vida. Pero cuando están llenas del Espíritu, del conocimiento del Espíritu, soplada por el Espíritu. Ese soplo de vida allá en Génesis, ese es el soplo que el Espíritu Santo trae a tu espíritu para moverte, para hacer todas las cosas cuando caminas por el Espíritu. Por eso dice, andemos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cómo andamos por el Espíritu? Cuando Él nos sopla.
que hacer. Porque si la Escritura vino y cogió 40 hombres, de 39 a 40 hombres, y se la sopló, ¿qué le cuesta seguirte soplando a ti y a mí? Para que nos movamos, para que oremos, para que callemos, para que comencemos a sanarnos, para que comencemos a entregar cosas, para que comencemos a estar en su presencia más tiempo. Que Él te sople el tiempo de Él cuando lo necesite. Que tú a veces estés ocupada y tengas que dejar lo que está haciendo para ir a intimar con Él. ¿Sabe? Él va a hacer espacio en nuestra vida. Él va a hacer espacio en nuestra vida. Hay mucha gente ocupada. Pero cuando tú quieres que Él haga espacio, dile: Espíritu Santo, hame espacio en mi vida para intimar contigo, para que tú veas lo que Dios va a hacer. Cuando vienes a darte cuenta, todo se fue de tu lado y te encuentras sola. Sola, a sola con Él. En su momento debes saber que es Él, que está ahí, que es el tiempo de hoy, aprovecharlo. No pierda más el tiempo, iglesia. Hemos perdido mucho tiempo. Hemos dejado de hacer la obra de Dios. No pierda más tiempo. Porque el tiempo es corto, el tiempo es apremiante, iglesia del Señor. No pierda más tiempo. Porque a veces voluntariamente perdemos el tiempo. Y el tiempo es la vida. El tiempo es la vida.